Hola pajaritos, este es un nuevo día de clases. Damos inicio a un nuevo curso. Este es Introducción a Excel VBA. Luego de un par de meses de ausencia, hemos regresado por eh, una gran motivación y es que hemos tenido aceptación de los cursos anteriores y este curso precisamente de Excel VBA lo han pedido. Antes de comenzar con este curso, precisamente para muchos pueda surgir la duda de por qué vamos a estudiar Excel VBA en esta época donde hay tantas otras alternativas como otros lenguajes de programación o incluso otras plataformas como la nube. Estamos claros que en Google Sheets, que es la opción de la nube para Microsoft, encontramos que no podemos ejecutar las macros que podemos haber creado en Excel VBA. Así como también muchos pueden decir, pero mire, profe, ahora que está de moda los lenguajes cool para ciencia de datos, como es Python, R y, y muchos otros, que nos ayudan a depurar la información o hacer otras actividades, ¿por qué aún podemos estudiar Excel VBA? Mi respuesta es sencilla. eh, no nos va a hacer daño estudiar Excel VBA, pero además existe el otro hecho que, aunque nos estamos trasladando a otros tipos de lenguaje, otras plataformas, como es el caso del TypeScript, que es una versión del JavaScript, está el Python y otras. Pues es un camino aún un poquito largo y sí, podemos continuar con un curso de Python si ustedes les gustan, pero eh, existe un gran uso masivo, si lo podemos llamar así, de Excel. Entonces, Excel VBA es el lenguaje de programación que nos ayuda a poder desarrollar, quizás a pequeña escala, aplicaciones de hojas de cálculo que son bastante comunes y bastante necesarias en algunos casos donde no podemos contar con un área de TI bastante desarrollada, donde conocemos acerca de los servidores, contenedores, las virtualizaciones y todo el ambiente que nos facilita poder trabajar con lenguajes de programación más cool como Python, repito, o incluso no se hace necesario llegar a otros tipos de lenguaje como puede ser R. En este caso, repito, Excel VBA sí todavía tiene un par de años de uso, sobre todo en aquellos casos donde podamos incorporarnos a un mercado laboral en el cual no contamos con otras herramientas más que Excel. Entonces Excel prácticamente nos va a ayudar a sacar los pies del lodo, si lo podemos llamar así. Por tanto, tenemos que definir qué es la principal herramienta para el uso de Excel VBA y es precisamente una aplicación de hoja de cálculo. Recordemos que VBA es el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones y en este caso, pues, aunque hay aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, las aplicaciones dentro de Excel son bastante populares, bastante útiles, sobre todo, como repito, en aquellos entornos donde a duras penas logramos contar con un Excel, entonces tenemos que resolver con lo que tenemos. Una aplicación de hoja de cálculo es un archivo de hoja de cálculo o grupo de archivos relacionados que está diseñado para que cualquiera distinto al desarrollador, es decir, quien lo haya creado, pueda ejecutar trabajo útil sin mucho entrenamiento. De acuerdo con esta definición, la mayoría de archivos de hoja de cálculo que usted o yo hemos desarrollado probablemente no califican como aplicaciones. ¿Por qué no? Porque tenemos un archivo de control de facturas, un archivo de pago de planillas, un archivo de registro de proveedores y todos esos prácticamente quien lo vaya a continuar alimentando necesita más o menos una capacitación para decir en esta celda vas a poner estos datos, en esta celda vas a poner estos datos que te los va a pasar cierta fuente, hay que convertirlos, hay que bajarlos. Es decir, necesita alguna ligera capacitación para poder alimentar estos archivos, cosa que pudiéramos hacerlo mucho más sencillo con una aplicación. Por tanto,
una buena aplicación, permite al usuario ejecutar las tareas que probablemente de otra manera no se podrían hacer porque podrían ser procesos bastante complejos, procesos que requieren incluso la ayuda de el procesamiento de computadora que nosotros quizás pudiéramos hacerlo pero con mucho menos eficiencia. Provee una solución apropiada a un problema y ya decíamos que el objetivo se tiene que cumplir, cumple lo que está supuesto a hacer, produce resultados acertados y es libre de bugs. Los bugs los vamos a ver más adelante, que prácticamente son errores de programación. Usar métodos y algoritmos apropiados y eficientes para completar su objetivo. En este caso, pues si para ustedes Excel VBA es la puerta al mundo de la programación, es un buen comienzo porque en este caso pues nos lleva casi que de la manito para poder entrar al mundo de la programación, que en este caso necesitamos procesos lógicos, algoritmos y entender bastante de cómo funcionan ciertas definiciones. Atrapa errores antes que el usuario sea forzado a lidiar con ellos. En este caso, pues ya Excel tiene algunas herramientas un poco más sencillas, como el caso de la validación de celdas, donde revisamos los datos antes de poder ser incorporados dentro de la celda. No permite al usuario borrar o modificar componentes importantes. En este caso, pues, unido con lo siguiente, debemos tener una interfaz clara y consistente. En este caso, la interfaz delimita qué tipo de actividades puede hacer el usuario final y que no vaya prácticamente a borrar registros que no debería de hacer. Posee elementos de interfaces, fórmulas y macros bien documentadas que permiten cambios posteriores si se requieren. Porque en todo caso, cualquier aplicación sirve en un momento. Luego encontramos que hay que modificar esto, se incorpora otro proceso, se quita otro proceso, un proceso se modifica. Entonces necesitamos ciertamente modificar la aplicación que ya hemos creado. Está diseñada de tal forma que pueda ser modificada de forma simple sin hacer cambios mayores. Un hecho básico es que la necesidad del usuario cambian con el tiempo. Posee un sistema de ayuda fácilmente accesible que posee información útil en al menos la mayoría de los procedimientos. Está diseñada para ser portátil y correr sobre cualquier sistema que posea el software apropiado. En este caso, pues nuestras aplicaciones van a correr dentro del entorno de Microsoft Excel. En resumen, pues lo que nosotros buscamos hacer es que nuestras aplicaciones puedan resolver problemas con algún nivel de seguridad para que el usuario que vaya a utilizarla pues requiera no mucho entrenamiento y en todo caso pues si no recibe mucho entrenamiento que tampoco sea capaz de arruinar todo nuestro trabajo. No hay una receta ideal o receta exacta para poder decir cómo funciona el desarrollo de una aplicación, pero en esencia pues encontramos que hay que determinar la necesidad del usuario, planificar una aplicación, es decir, hacemos un borrador de cómo es que esta aplicación va a funcionar, se determina cuál es la interfaz más apropiada, en este caso pues si va a funcionar por botones, formularios, funciones, fórmulas, accesos cortos, los cuadros de diálogo. Se crea la hoja de cálculo con macros, fórmulas en la interfaz. Se debe probar y depurar. Se intenta blindar la aplicación. En este caso, pues en algunos casos que si alguien intenta hackear nuestra aplicación, pues hay métodos de cómo poder evitar que alguien ingrese código dentro de nuestras funciones y esto lo que puede hacer es prácticamente trastornar nuestro funcionamiento. Hace que la interfaz sea estética e intuitiva, digamos, lo más sencilla posible, documentar los esfuerzos de desarrollo para que posteriormente por ejemplo, nuestro Alvin de hoy se pueda comunicar con nuestro Alvin del futuro y le pueda decir este código sirve para tal cosa, porque en algún momento se nos va a olvidar. Desarrolla documentación del usuario para que el usuario sepa qué es lo que está supuesto hacer. Se distribuye la aplicación a los usuarios y se actualiza la aplicación cuando es necesario, porque sí habrá algún momento en que necesitamos hacer modificaciones a esta aplicación. Para ello, y por lo que estamos aquí. Cuando escuchamos de Excel VBA, lo que muchos entendemos es una macro. Una macro es prácticamente una porción de código que realiza una actividad específica. Puede funcionar de diferentes maneras. En el caso de nosotros, puede ser una llamada a una ejecución de cualquier acción. En Excel las macros pueden ser escritas o grabadas.
sin lugar a duda, la mejor manera de familiarizarse con VBA es iniciar la grabadora de macros y ejecutar algunas acciones. Primero vamos a partir del hecho que dentro de Excel prácticamente todo, es un objeto. Y en este caso, pues Excel parte de la idea. Hay discusiones si realmente Excel es una programación orientada a objetos o es un pseudo lenguaje de programación. El punto es que mientras tengamos definido que todo dentro de nuestra hoja de Excel y nuestro libro de Excel es un objeto, podemos ejecutar programación que modifique estos objetos o que pueda tomar información de estos objetos, prácticamente como un SQL dentro de Visual Basic. Es decir, si yo tengo claro dónde están las cosas, como que si fuera una estructura de bases de datos, puedo obtener información y puedo generar información. Y en este caso, pues mi macro, si tiene bien claro cuáles son las definiciones de cuáles son los objetos dentro del libro, yo puedo hacer actividades dentro del libro e incluso dentro de otros libros. Pero para ello tengo que tener claro que todo es un objeto. Veamos qué ejemplos. En un libro de Excel es un objeto. Dentro de este libro de Excel tengo hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo, cada una de ellas es un objeto. Dentro de cada una de estas hojas tengo celdas y cada una de las celdas es un objeto. Cada uno de estos elementos que vamos a llamar objetos de aquí en adelante tiene además sus propiedades y tiene sus métodos. Vamos a decir que cada una de las propiedades lo que me dice es información sobre estos objetos y los métodos son acciones que se van a realizar sobre cada uno de estos objetos. Por ejemplo, la simple acción de abrir un libro, estamos hablando de que el objeto es el objeto libro y el método o acción sería open. Es decir, si yo le digo en lenguaje natural o en lenguaje humano, abrir libro 1, eso le está diciendo a Excel que vamos a hacer una acción llamada open, sobre un objeto que se llama libro 1. Y así funciona para cada uno de los demás elementos. Llámese hoja, llámese gráfico, llámese tabla dinámica, llámese celdas, porque podemos decirle a cada uno de todos estos objetos que haga algo en específico o podemos obtener información por medio de sus propiedades para cada uno de estos objetos utilizando precisamente las propiedades. Vamos a crear nuestra primera macro. Para ello vamos a abrir nuestro primer libro de Excel, un libro cualquiera, pero probablemente si estamos comenzando virtualmente desde cero a poder hacer macros, dentro de nuestras pestañas de nuestro entorno de Excel, probablemente no encontremos dónde vamos a trabajar con Excel. Para ello hay que habilitarlo. Nos vamos a las opciones, en este caso, pues dentro de las opciones, vamos a encontrar una parte que nos dice opciones en los menús de Excel y dentro de esas opciones, pues necesitamos que nos aparezca este menú. Dentro de este menú le vamos a decir quiero personalizar la cinta de opciones. Porque ¿cuál es la cinta de opciones? La cinta de opciones es el menú que nos aparece arriba de Excel, donde vamos a encontrar similar a esto: inicio, insertar, bueno, en algunos tiene dibujar, diseño de página, fórmulas, o diseño de página o page layout, fórmulas, datos, revisar. Pero lo que necesitamos es precisamente que nos aparezca la pestaña desarrollador. De momento no la tengo habilitada y si ustedes no la tienen habilitada en su menú principal dentro de Excel, lo que vamos a hacer es habilitarla. Por tanto, le vamos a dar un cliquecito en esa pestañita que dice desarrollador para que nos aparezca ya en el menú principal esa pestaña de desarrollador. Esa pestaña de desarrollador es la que vamos a ver ahora acá, donde vamos a ejecutar nuestra primera macro. Un método bastante útil, no solamente para principiantes, sino que incluso para avanzados, como en algún momento no sabemos cómo escribir cierto código o cuando queremos programar alguna actividad para la cual no tenemos claro cómo se ejecuta.
Una ayuda bastante útil es grabar esos pasos. Ya decíamos que si yo necesito abrir un libro y en cualquier momento, ya sea principiante o avanzado, no sé cuál es el código para abrir un libro, precisamente guardo esos pasos. Abro libro. Entonces le damos al botoncito de grabar macro, ejecutamos esos pasos y lo que va a hacer es que nos va a guardar como una macro esos pasos que hemos realizado. Si yo selecciono una celda, pero dentro de esa selección de celda mantengo yo apretado el botoncito de grabar macro, lo que va a hacer el grabador de macro es guardar el código equivalente a esos pasos que he realizado. Veamos algo sencillo. Abrimos nuestro Excel y dentro de nuestro Excel vamos a darle clic a este botoncito que dice grabar macro. Sería nuestro paso 1. Porque a partir de ese momento, todas las acciones que nosotros hagamos dentro de Excel, todas prácticamente, todas excepto mover el mouse, eso no va a dejar ningún registro. Si yo muevo el mouse, pues eso no hace nada dentro de Excel. Otra puede ser que probablemente estoy en la celda, empiezo a escribir algo y luego de escribir algo presiono Escape, realmente no he afectado nada, porque el resultado va a ser el mismo, una celda que no cambió de contenido. En este caso, nuestro siguiente paso es que tenemos seleccionado la celda A1 y luego de grabar macro le decimos que dentro del cuadro de diálogo que se abre, luego de presionar grabar macro, se nos abre nuestro grabador de macro y en esta pestaña, en este cuadro de diálogo, le decimos que mi macro se va a llamar myName, porque lo que vamos a hacer dentro de esta pequeña macro, nuestra primera macro, es escribir nuestro nombre. Originalmente, cuando abramos este cuadro de diálogo, nos va a aparecer cuál es el método abreviado o el método de shortcut. Inicialmente solo nos va a decir control y una celda vacía. Lo que vamos a hacer es, para poderlo ejecutar un poco más sencillo o para que exploremos uno de los métodos más sencillos de ejecutar la macro, le damos clic dentro de esta casillita que nos va a aparecer y presionamos la tecla Shift N para que la macro se ejecute por esa combinación de teclas que sería Control más Shift más N. Y luego de ello, pues dejamos todo como está, indicándole también que esta macro se va a ejecutar en este libro. Una vez que hemos hecho eso, en la celda en la que estábamos, que era la celda A1, digitamos nuestro nombre, lo vamos a ver dentro de la celda, así como en la barra de fórmulas, y una vez digitado eso, lo mantenemos en esa misma celda sin movernos. ¿Cómo hacemos eso de digitar sin movernos de celda? Si nosotros digitamos el texto y presionamos Enter, lo que va a hacer es que se va a pasar a la siguiente celda. Si nosotros mantenemos la selección, tenemos que hacerlo con escribir el nombre, pero presionar la combinación Control Enter. Esto lo que va a hacer es que la celda se va a mantener, perdón, la selección se va a mantener en la celda en la cual estamos. No nos vamos a mover hacia adelante ni hacia abajo, sino que nos quedamos siempre en la celda. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que lo que vamos a grabar por medio del grabador de macros únicamente sea alterar la propiedad valor de la celda que tenemos seleccionado, sin hacer nada más, solamente modificar su valor sin movernos en ninguna dirección. Una vez hecho eso, nos vamos al botón detener grabación y una vez detenida la grabación, vamos a ver creado nuestra primera macro. ¡Felicidades! Si ustedes primerizo en la programación con Excel VBA, pues esta sería nuestra primera macro. Ahora, ya hicimos nuestra macro, ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a examinar. Es decir, sí, ya la hice y es precisamente una de las cosas con las que muchos nos hemos
atorado cuando comenzamos a programar, incluso con Python. Es como, sí, pero ¿dónde está? ¿Y dónde me ubico? ¿Y cómo están las cosas? Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Ya vimos dónde es para grabar macros, no es para escribirlas, solo las hemos grabado. Esta macro, la cual hemos generado por medio del grabador de macros, está ya en la memoria. Y ahora que está ahí, ¿cómo la veo? Siempre vamos a ver el valor que hemos digitado. Este valor digitado, pues eh, ya lo podemos incluso borrar porque la macro que lo genera ya está guardada. ¿Cómo la puedo ver? La macro la puedo ver por cualquiera de las dos formas. Una de ellas es por medio del botón que se llama Visual Basic dentro del desarrollador, o por el acceso corto de presionar Control F11. En cualquiera de esos métodos vamos a abrir Visual Basic. Visual Basic va a ser una nueva ventana, y en esta nueva ventana vamos a encontrar que el libro 2, que es con el que estamos trabajando, aquí dice libro 2, al libro 2 le corresponde dentro de, este es la ventana de proyectos, dentro del libro 2 vamos a encontrar que tenemos una hoja 1 y un libro. En esta hoja 1 y en este libro se van a almacenar las macros que corresponden a esas instancias. Cuando yo quiero una macro prácticamente genérica, se va a almacenar en los módulos. Cuando yo creo, no de creer, una macro como la que hemos hecho con el grabador de macros, se va a almacenar dentro de los módulos. Esos módulos me van a ayudar a mí a organizar mi código para que el código quede estructurado de una manera en que para mí va a ser un poco más fácil de encontrar. Vamos a abrir ese módulos, esta carpeta de módulos, con la macro que hemos creado vamos a encontrar un módulo 1. Abrimos ese módulo 1 y aquí vamos a encontrar precisamente la macro que hemos creado con el nombre. Aquí aparece el acceso corto y aquí está toda la sentencia que se ejecuta. Las macros funcionan por medio de instrucciones. Bueno, realmente todos los lenguajes de programación funcionan por medio de instrucciones. En este caso, la instrucción es: en la celda activa, quiero que la propiedad fórmula R1C1 sea igual a el nombre que hemos digitado. Una vez que ya tenemos esa macro, ya podemos probar la macro. ¿Cómo probamos la macro? ¿Se recuerdan que lo que habíamos dicho es que tenía un acceso corto, que era Control Shift más N? Si nosotros nos posicionamos en cualquier celda, donde nosotros digitamos fue en la celda 1, pero puedo seleccionar la celda D7, la celda E16, la celda G8 o la celda F3, y en cualquiera de ellas presionar la combinación de teclas Control Shift N y precisamente se va a ejecutar la macro que hemos creado, que recordemos que es en la celda activa. Va a modificar la propiedad de fórmula R1C1 de tal forma que sea igual a el nombre que hemos digitado. Podemos ahora también editar nuestra macro. ¿Cómo hacemos eso? Precisamente en los mismos pasos. Nos vamos a, si no encontramos la pestaña, la hoja de la ventana de VBA, pues volvemos a abrir con el navegador, control F11, y nos vamos a los módulos, y dentro de los módulos vemos el módulo 1. Abajo de la instrucción, arriba de la instrucción que hemos digitado, vamos a modificarla, que vamos a escribir nosotros. Esa es la intención de VBA, que vamos a encontrar un código que podemos modificar, crear, borrar.
Y este código, en esta oportunidad, lo vamos a modificar agregándole esta instrucción que es ActiveCell.font.bold igual true. Más adelante vamos a ver con detalle qué es lo que hemos hecho, pero partimos del hecho que ActiveCell para ambos casos es el objeto el cual vamos a modificar. En este caso estamos modificando las propiedades font y dentro de las propiedades font hay una subpropiedad que se llama bold. Bold pertenece a font y font aplica al objeto ActiveCell. Y le vamos a decir que su propiedad font va a tener un bold igual a true. Y ahora en la práctica vamos a ver todo lo que hemos hecho. Y es que en un entorno bastante parecido, en este caso porque es un Microsoft 365, nos vamos a ver que no encontramos la pestaña desarrollador o developer. Para eso la habilitamos con File, Options, Customize Ribbon. Habilitamos Developer, Aceptar. Y ahora sí encontramos la pestaña Developer. Damos clic allá. Antes de ejecutarla, revisemos que no tenemos presionado el botón de Use Relative Reference. Así que ya podemos grabar. Decíamos que si yo escribo algo y presiono Enter, se posiciona abajo. No quiero eso, yo quiero que se mantenga ahí. Así que utilizamos escribir el nombre, Control Enter. Con la combinación Control Enter se queda ahí. Para cada una de las veces que yo quiera hacerlo, pues tengo que volver a escribir el nombre, Control Enter, escribo otra vez el nombre, Control Enter, escribo el nombre, Control Enter. Cada una de ellas, pues tengo que volver a hacer la acción. Para que esto quede grabado como una macro, decíamos que record macro, mi macro se va a llamar my name. Aquí nos aparece Control, entonces presionamos ahí Shift N y ahora la combinación va a ser Control Shift N, mantenemos esto tal cual está, aceptar. Ahora todo lo que haga dentro de mi macro va a quedar grabado. De momento yo guardo el cuidado, porque es nuestra primera macro, de no darle clic en ningún otro lado. Estando ahí, digito el nombre, presiono Control Enter, porque es nuestra primera macro, estamos aprendiendo y quiero hacer únicamente esa actividad. Vamos a darle clic al botón Stop Recording y ya la macro fue creada. ¿Dónde puedo ver yo esa macro? Aquí vamos a Visual Basic o con la combinación Alt F11. Vamos a ver que mi macro se encuentra en módulos. Módulo 1, doble clic y aquí está. La macro se llama My Name. Encontramos que la acción es en la selección, Act Selección o Active Cell, como lo vimos en la otra forma. Va a decir que nuestra fórmula R1C1 va a ser Alben. La nomenclatura entre Active Cell y Selection pues es un pequeño cambio de las versiones de Excel VBA. Si no mal recuerdo, estaríamos ahorita con la versión 7.1. Bueno, ese dato se lo debo. Pero eso cambia un poquito. El tema es que estamos trabajando siempre con la celda seleccionada y en esa celda la propiedad fórmula R1C1 va a ser esta que acabamos de digitar. Con la combinación Control Shift Enter. Queremos probar nuestra macro, ya decíamos. Selecciono cualquier otra. Con la combinación Control Shift N se repite esa acción que yo ya he guardado. Y mi macro, que precisamente le dice a la selección o la celda activa, cambie su propiedad fórmula R1C1 y digite el nombre que hemos digitado, pues se va a volver a repetir. Volvemos a borrar. Puedo editar la macro, la puedo editar, ya sea por medio de este camino, o también puedo utilizar acá el botón de macros y vamos a encontrar dentro de las macros disponibles la macro que yo tengo creada. Es la única macro que tengo creada, así que la puedo editar desde este lado y ya tenemos otra vez lo mismo. Decíamos que también puedo modificar. Presionamos Enter
Y aquí vuelvo a decir selection.font.bold igual. Este nuevo camino, nueva instrucción le está diciendo, quiero que a la selección ponga su fuente, y su propiedad bold sea de tipo true. Seleccionamos cualquier celda, vemos que bold está desactivado, control shift N, y ahora bold está activo y además tiene un valor distinto. Control shift N, control shift N, y esa combinación de teclas hace precisamente la misma combinación que ya habíamos ejecutado. Otra forma es selecciono cualquier otra celda, nos vamos a Developer, Macros, y le digo ejecutar la macro por medio del botón Run. Cualquier otra celda, Macros, Run, y se ejecuta la macro. Y en cualquiera de los casos, pues, ya está. Esa es una de las formas de cómo podemos ejecutar macros. Otra es crear botones que hagan precisamente la acción. La acción es la celda actual con la fuente bold. Para ello borremos todos los bold que podemos encontrar. Aquí le decimos sin bold. Le vamos a decir de que cada celda que tenga seleccionada le vamos a poner un bold y además el valor que yo ya he digitado. Otra forma decíamos que es Developer. Dentro de estos vamos a entrar al área de diseño, porque dentro del área de diseño me permite a mí modificar los controladores, y estos controladores vamos a insertar uno. Este uno va a ser el botón. Damos clic dentro de la hoja y me pregunta, ¿usted quiere ejecutar una macro junto con este botón que vamos a crear? De momento le decimos que sí. Así, este botón que yo le voy a agregar a Excel va a ejecutar o va a estar relacionado con la ejecución de una macro. Vamos a aceptar. Y así este botón que yo estoy creando en este momento, lo puedo mover, porque estoy en el modo diseño, lo puedo mover. Y al salir de ahí, pues ya mi botón va a hacer una actividad específica. ¿Qué actividad específica? La macro que está relacionada con él. Seleccionamos una celda cualquiera y ejecutamos el botón, ahí aparece la manito. Y la macro va a repetir tantas veces como se ejecute. ¿Sí? Esa es otra forma. Otra es modo diseño, eliminar. Otra forma es trabajar con esta área de accesos cortos. Porque si nosotros tenemos una macro que estamos ejecutando constantemente, podemos requerirla, tal vez no dentro del área de trabajo, sino que tal vez una macro que nos ejecuta actividades específicas. Para ello le decimos que esta macro se va a ejecutar por medio de un acceso corto. Vamos a Customize Quick Access Toolbar, más comandos, y en el área de más comandos, pues lo que le decimos que quiero que esta área de Quick Access, accesos rápidos, la vamos a modificar de tal forma que vamos a agregar no uno de las acciones que ya están dentro de Excel, sino que una acción específica que hemos creado. Para ello le decimos que acá vamos a crear un acceso corto por medio de las macros. Le damos a aceptar y aquí tengo un montón de macros. ¿Sí? Dentro de esas macros que están asignadas, yo le voy a decir que mi macro a ejecutar es esta que yo he creado precisamente, que se llama MyName. Le damos a aceptar y esa macro ya se encuentra disponible. Acá no se mira todavía porque no le hemos dado a aceptar, pero esta macro está ahí, la puedo modificar de tal forma que quiero un botón específico para esa macro. Veamos el botoncito carita feliz. Vamos a aceptar y ahora
Mi macro va a ser ejecutada por medio del botoncito carita feliz. Este botoncito carita feliz. Puedo ponerme en cualquier celda. Aceptar. Aceptar. Bueno, no es aceptar, es ejecutar, perdón. Se ejecuta la macro que ya he creado porque se ejecuta la macro precisamente myname. ¿Ya? Ok, ya ahora podemos continuar con un paso adicional, que es entender precisamente cómo funcionan estas macros. Estas macros ya hicimos una actividad muy sencilla, como es en una celda o en una selección, vamos a decirle que cambie el valor de esa celda, pero eso es parte de lo básico. Vamos a hacer algo un poco más complicado, que es trabajar con referencias de celdas. Ya en Excel, en los cursos de Excel, hemos visto que existen referencias absolutas y relativas, absolutas sobre la posición en la que estamos y relativas precisamente según la celda que estemos cambiando. Ahora, para eso les comentaba que existe este botón, que de momento lo dejamos deshabilitado, que lo que vamos a hacer es seleccionar la celda A1 y estando en la celda A1 y sin seleccionar el botón usar referencias relativas, vamos a grabar una macro. Esta nueva macro se va a llamar referencias relativas. Absolutas, perdón. Pongámosle un acceso corto como Shift A. Aceptar. A partir de ahora se comienza a grabar lo que estemos ejecutando, así que ahora estando ahí en la celda A1 nos trasladamos hacia la celda A16 y estando en esa celda A16 digitamos total. Estando ahí presionamos control enter y luego nos trasladamos hacia la celda D16. En esa celda D16 vamos a digitar una fórmula que va a ser count A, porque vamos a contar el número de celdas no vacías dentro de la selección y para ello elegimos todo el rango de celdas hacia arriba sin incluir el encabezado. Cerramos paréntesis y presionamos control enter. Todo esto que hemos grabado nos sirve para poder utilizar Ok, ahora ya ejecutamos nuestra primera macro. Lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más fino en cuanto a la generación de código. En este caso tenemos que entender cómo funcionan las referencias absolutas y relativas. Las referencias con las cuales trabajamos por defecto son las referencias absolutas. Estas referencias absolutas parten del concepto que la celda en la que estemos eligiendo es una celda específica y no parte de la posición en la cual nos encontramos. En este caso, pues seleccionamos la celda A1, que es a partir de donde vamos a comenzar a grabar. Vamos a crear una macro que se llama record macro, que se va a llamar referencias absolutas. Se va a ejecutar con la combinación Control Shift A y aceptar. A partir de ese momento se comienza a grabar la macro. Estando en la celda A1 nos posicionamos en la celda A16.
Ahí digitamos total, control enter. A menos que nosotros queramos que la selección cambie y la celda se mueva, entonces digitáramos enter, pero mientras tanto seguimos presionando control enter para mantener la celda en la cual estamos posicionados. Seleccionamos la celda D16. Ahí vamos a digitar no un valor, sino que una función, count A. Y count A lo que va a hacer es contar el número de espacios no vacíos dentro de la selección. Así que elegimos toda la columna hacia arriba sin incluir el encabezado. Cerramos paréntesis y presionamos control enter. La macro va a ejecutar esos pasos. Estando en la celda A1, se traslada a la celda A16 y de la celda y digita el valor total, se traslada a la celda D16 y ahí digita la macro que hemos visto. Detenemos la macro y vamos a encontrar esa actividad. Borramos el valor, posicionamos nuevamente en el inicio, que es celda A1. Ahora vamos a crear lo mismo que en el caso anterior. Partimos de la celda A1, pero con el botón de utilizar referencias relativas. Vamos a grabar la macro. Ahora se va a llamar referencias relativas. El acceso corto va a ser control R. Aceptar. Y volvemos a hacer los mismos pasos. Celda A16. Total. Control Enter, celda D16, igual count A del rango de celda de arriba, control Enter, detenemos la macro. Las dos macros ejecutan los mismos pasos. Paso 1, celda A1, paso 2, celda A16 y dígito total. Paso siguiente, me posiciono en la celda de 16 y hago un count A de todas las celdas hacia arriba y detengo. Las dos ejecutan los mismos pasos, solo que una está hecha con referencias absolutas y otra está hecha con referencias relativas. Vamos a ver las macros. Si yo ejecuto la macro de referencias absolutas, veamos, macros, referencias absolutas, aquí está la otra macro que he creado en el otro libro, le damos a ejecutar y hace los mismos pasos. Estaba aquí, se posiciona en la celda 16, escribe total, se posiciona en la celda 16 y digita la fórmula. Borramos. Si yo quiero que estos mismos pasos, este recorrido, lo vuelva a hacer en este otro grupo de datos, no puedo ejecutarla por medio de la macro de referencias absolutas. Porque aunque yo estaba posicionado en esta celda, la macro de referencia absoluta le dice celda A16 y celda D16. Para ello necesito yo que mi macro se ejecute como referencias relativas. Posicionamos en la celda F1 para que haga el mismo recorrido, se va hacia abajo, digita total. Entonces veamos si funciona. Macros, referencias relativas, run. Y ahora sí. Incluso si me posiciono acá, macros, referencias relativas, run. Y respecto a la posición en la que se encuentra, pues va a ejecutar la macro. Estos pasos los realiza de manera relativa, porque de manera absoluta funciona, aunque yo me ponga acá, macros, referencia absoluta, ejecutar. Dice celda A16 y celda D16. Veamos cuál es la diferencia entre las dos. Vamos a Visual Basic. Y encontramos que que se mira muy complicado. Pues no, precisamente está ordenado. Tengo otros libros de macros que se ejecutan dentro de lo que estoy corriendo, pero los que vamos a ver es, por ejemplo, aquí dice proyecto 01, introducción a Excel VBA, Matroska Coding. Vamos a ver módulos. En el módulo 1 se encuentran mis dos macros.
macro de referencias absolutas. Mi macro de referencias absolutas dice, seleccione, no pregunta dónde, seleccione la celda A16 y a partir de la celda A16, pues cambie su valor a total. Puede que ustedes tengan selección o Active Cell y luego de haber ejecutado estas dos instrucciones, porque son instrucciones, seleccione la celda D16 y cambie su valor a count A de esta cosa que de momento pueda parecer complicada, pero realmente está traduciendo lo que nosotros queremos hacer. Así que toma de base, lo que quiero que veamos es, toma de base la celda A16 y la celda D16. Como referencias relativas, va a decir, la celda activa va a utilizar la propiedad offset y el offset va a ser, offset realmente significa desplazamiento con 15 filas y 0 columnas. El funcionamiento de offset es desplazarse filas y columnas. A partir de la celda activa, la instrucción es desplácese 15 filas hacia abajo y 0 columnas hacia la derecha. Si yo utilizo valores negativos, acá menos 15 o menos 1, sería 15 filas hacia arriba y menos 3, por ejemplo, menos 3 filas hacia la izquierda. Pero aquí le estoy diciendo, desplácese a partir de la celda actual, desplácese 15 filas y 0 columnas. Es decir, solo muévase 15 filas hacia abajo. Y a partir de ahí, esto puede ser incluso innecesario. Es como una redundancia, pero realmente dejémoslo de momento. Mantenga la celda el rango a 1. Esa es otra propiedad. Y luego de ello, ejecute el método select. Celda activa, desplácese 15 filas hacia abajo. Esto, repito, puedo incluso borrarlo y no me afecta en nada. Y seleccione. Celda activa, desplácese 15, seleccione. Dentro de la selección, cambie el valor. Esto es exactamente igual a esto. Y luego el siguiente es, en la posición en la que esté, si me muevo acá, sería 1, 2, 3 columnas hacia la derecha, 0 filas, 3 columnas. Esto, repito, puedo borrarlo. Y ahora tome de base la nueva celda activa, nueva celda activa, desplácese 3 columnas y seleccione. Y estando ahí, digite de nuevo selection.formula R1 C1 y la fórmula que hemos digitado. De acuerdo. Así que prácticamente eso es la introducción a Excel VBA. Esperamos que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos este canal de YouTube. Por favor, denle like si les ha gustado el video. Si les ha gustado, compartan. Denle a la campanita para activar las notificaciones. Que vamos a continuar con este pequeño curso, humilde curso de Excel VBA. Muchas gracias, pajaritos. Cuídense.